En el Nuevo Testamento, carta a los Efesios, el capítulo 2. Carta a los Efesios, el capítulo 2, Nuevo Testamento. La palabra del Señor dice así, capítulo 2 de la carta a los Efesios. Verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a repetir el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, se jacte, se enorgullezca o presuma, se ufane de merecerlo, Hasta aquí la palabra del Señor. La carta a los Efesios es una carta realmente maravillosa. El apóstol Pablo escribiendo a este grupo de creyentes de esta iglesia, de este grupo de salvados de la ciudad de Éfeso, una ciudad de lo que corresponde a lo que hoy en día es Turquía. La manera en que el Señor obró en Éfeso fue realmente extraordinaria. Había un templo muy famoso que era una de las 7, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Es el templo de Diana, así como el Coloso de Rodas, el templo de Diana. Entiendo también que el Partenón de Grecia, con sus más de 100 columnas, por lo menos hay 7 maravillas arquitectónicas que el mundo de la arquitectura considera una de las 7 extraordinarias obras de arte. El problema es que el templo de Diana era el culto de una idolatría tremenda, que nunca le agradó a Dios ni jamás le va a agradar. Sabemos que hay un mandamiento claro respecto a no hacerse imagen de ninguna cosa creada en los cielos ni en la tierra. La Escritura prohíbe aquellos los 10 mandamientos, pero estos efesios, que eran tribus o pueblos que eran totalmente desconocidos para el mundo judío, no conocían la ley, no conocían los 10 mandamientos. Cuando llegó el Evangelio por medio de Pablo y otros más que le acompañaron, ellos dieron a conocer al Dios verdadero, al Dios único y verdadero. Predicaron el Evangelio, anunciaron el amor de Dios en Cristo Jesús. Les anunciaron de que Dios envió a su propio Hijo a dar su vida por ellos. Eran idólatras, eran el orgullo. Para ellos el templo de Diana, esa imagen de mujer que adoraban, la diosa Diana, era el orgullo de aquella nación, de aquel pueblo. Pero cuando entendieron que el Evangelio llegó, se dieron cuenta de lo banal, de lo terrible, de lo ofensivo que era ese culto delante del Dios único y verdadero. Les hablaron del amor de Dios. Y también el apóstol Pablo les predicó del Evangelio de la gracia. Aquí les recuerda, escribiendo a estos hermanos, les va a hablar de los privilegios, de las bendiciones que ellos tienen, innumerables, una salvación maravillosa. Les va a decir que han sido redimidos,
han sido rescatados, que Dios les amó desde antes de la fundación del mundo, que el destino de ellos es el cielo, es la gloria con el Señor. Esta carta realmente es maravillosa, es una de las cartas que habla de los privilegios de la iglesia, de los lugares celestiales, de las bendiciones más grandes, de ese tesoro que no se puede comprar ni pagar, que es el perdón eterno de los pecados. Todo esto habla esta carta maravillosa que muchas veces aquí los creyentes en esta ciudad de Santa María y a través del mundo se estudia y nos gozamos, nos alegramos realmente de esta maravillosa carta cuando el apóstol dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quiénes bendijo Dios? ¿Quién eran estos efesios? ¿Lo merecían? Eran personas que se habían portado bien, eran personas que eran dignas del amor de Dios en absoluto. El apóstol ya les ha recordado que ellos estaban muertos en delitos y pecados. Miren el verso 1, y él os dio vida, es decir, estaban muertos. Cuando estabais muertos en delitos y pecados. En segundo lugar, eran arrastrados por la corriente de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Esta era vuestra vida. Y una de las corrientes que les arrastraban era la corriente religiosa. Existe la corriente política, la corriente filosófica. El mundo está lleno de pensamientos, de corrientes, de moda, de filosofías que arrastran, que cautivan la mente y a veces también el entendimiento de los seres humanos y los arrastran. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Recuerde esto, nunca olvide esto. No necesariamente la masa o la mayoría tiene la razón. Una mayoría que dijo a Pilato, de Cristo crucifícame. No necesariamente la mayoría a través de la historia ha tenido la razón. La verdad puede estar en los pocos y el error en los muchos. La verdad no es monopolio de las mayorías. Por la palabra de Dios entendemos que nunca ha sido el monopolio de las mayorías. El pensamiento de moda, la religión de moda, la filosofía de moda. A lo mejor usted no es un idólatra, lo decimos con respeto, que se postra ante un ídolo. A lo mejor usted no es un religioso. A lo mejor puede ser un político, con respeto lo digo. A lo mejor un filósofo, alguien de mente abierta, agnóstico, que ha considerado las cosas y ha concluido en que las cosas espirituales no valen la pena. Cualquiera sea su pensamiento, el apóstol dice de los Efesios, vosotros erais arrastrados por la corriente, por los pensamientos religiosos, filosóficos de este mundo, arrastrados como un vendaval, como esos aluviones que llevan no solo casas, cosas, sino que también almas y vidas. ¿Dónde terminan los aluviones? En el mar, ¿no es cierto? La figura es así. La figura es tremendamente realista desde el punto de vista de Dios. Muertos, arrastrados por la corriente de este mundo. Yo me acuerdo el gran vendaval, el gran aluvión del norte, en Chañaral. Tuve la posibilidad de pasar por Chañaral meses atrás. Realmente, estimados amigos, arrasó completo todo un pueblo. Hasta bomberos iban siendo arrastrados con su carro de bomberos, y animales, y personas, y cuerpos muertos, que seguramente venían de las quebradas más arriba. Esa es la imagen que Dios tiene de un mundo sin Cristo, sin salvación. Así estaban los efesios, estaban en oscuridad. Ellos sinceramente creían que el culto a Diana, la religión que tenían, era la verdad, pero la palabra les demuestra que no, estaban muertos. Muertos significa insensibles al pecado, inconscientes de la realidad de su propio pecado, de la existencia de un Dios que realmente les amaba y que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo. Ellos estaban muertos en pecado. Además, seguía la corriente de este mundo. Mira el verso 2 dice al final, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, ellos eran desobedientes. ¿Cómo no lo iban a hacer si el mandamiento era claro? No honrarás a las imágenes, ni te harás imagen de ninguna cosa creada. Y el verso 3 dice, entre los cuales también nosotros, se incluye el apóstol, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, es decir, no solamente les arrastraba el error,
sino sus propias pasiones. El mundo, la vida humana, de repente parece ser el afán, la ansiedad, el propósito, la ambición de satisfacer todo lo que las pasiones, de lo que Pablo llama aquí la carne, les ofrece. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, de nacimiento, hijos de ira. Esta es una gran verdad y una triste verdad del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Y no es la cantidad de pecados, estimados amigos, las que nos condena delante de Dios, sino el hecho de que nuestro corazón es propenso, entregado a hacer lo contrario a la palabra de Dios. Alguien podría justificarse en decir, bueno, yo no soy tan malo. Alguien podría decir, yo soy una persona decente, etcétera. Hay muchos argumentos, pero esos argumentos ante la palabra de Dios no valen. Con respeto lo decimos. Porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El corazón que usted tiene y que tenemos nosotros, tenemos el mismo corazón, propenso potencialmente a realizar las cosas más terribles que podamos hacer. Hace más de 40 años el que habla conoció al Señor en este valle. Los hermanos acá predicaban el Evangelio. Joven decente, no tomador, no bebedor, no mujeriego. La primera mujer que yo besé fue a mi señora. Nunca había tocado a otra mujer. Pero eso no me hacía ganar el cielo. La palabra me demostró que el corazón que está en mí es un corazón engañoso, que de él puede salir el adulterio, la fornicación, la maldad, el robo, los hurtos, etcétera. Es una fábrica de maldad. La energía nuclear que está en una central no es peligrosa, ¿acaso es inofensiva cuando está encerrada? Cuando usted le abre las compuertas, destruye por doquier. El corazón humano es un núcleo de maldad. Basta que se dé las circunstancias y sale a flote. El corazón humano es como un pozo por encima del agua está limpia. Así es la persona religiosa que se cree buena delante de Dios, que piensa que no le ha hecho mal a nadie, pero debajo del pozo está todo el barro negro. Mueva el pozo, remézcalo, pátalo, sacúdalo y va a salir todo el fango hacia afuera. Así es el corazón humano. De manera que no podemos gloriar en jactarnos o ponernos por encima de la mujer que se pone vendiendo su cuerpo en una esquina, de los presos que están en la cárcel, del que ha matado, del que ha violado, del que ha robado, el ladrón de cuello y corbata, como el empresario que se corrompe, como el médico que practica en contra de su conciencia un aborto, etc. Todo ser humano tiene la perversa capacidad de realizar cosas terribles. Por lo tanto, a Dios no le impresiona. No le vale la palabra de Dios decir, yo no soy malo como los demás. Si quizás no ha tenido las circunstancias para hacerlo, pero el corazón suyo está hecho del mismo material de todo pecador, y eso no puede entrar en el cielo. Estáis muertos, dice el Señor. Vosotros estabais muertos. Religiosos erais, dice a los Efesios, pero estabais muertos en delitos y pecados. Vuestra mente estaba bajo el error y estabais arrastrados. Ibais, dice, como al mar de la eternidad, hacia la muerte eterna misma. Erais hijo de desobediencia, dice el apóstol. Entonces, amigos, la pregunta que podemos hacer en esta mañana es, cuando el apóstol dice en el verso 8, por gracia, es decir, como un favor, la palabra gracia es un regalo. Seguramente las mamás van a recibir un regalo hoy día. Usted no tiene que comprarlo. No va a haber una alcancía ni una bolsa que se le va a pasar para que compre el regalo que las hermanas han preparado para cada madre. Es un regalo. Seguro que sus hijos no se lo van a vender en esta mañana. Porque el regalo es un regalo. Es gracia, es favor, a veces inmerecido. Seguramente habrá madres que lo merecen. A veces cuando el Día del Padre hay algunos que no lo merecen. Pero aún así sus hijos de gracia se acuerdan de ellos. Aquí hay personas cuyos padres
no merecerían un regalo. He escuchado testimonios de hermanos cuyos padres han sido verdaderos monstruos, que no merecerían un regalo en el Día del Padre. Pero si se lo dan por gracia, por misericordia. Bueno, nosotros como pecadores no merecemos nada, nunca lo mereceremos. Y Dios nos ama tanto que es capaz de entregar a su propio Hijo por pecadores perdidos, aquí muertos, esclavizados, arrastrados por nuestras propias pasiones, haciendo nuestra propia voluntad, viviendo para nosotros mismos, sin Dios, sin normas, sin moral, muchos seres humanos, oponiéndonos completamente a la palabra de Dios. ¿Salvos de qué? De estar muertos en pecado, de la corriente de este mundo. ¿De qué fueron salvos los efesios? Del hecho de que eran desobedientes de nacimiento y del hecho de que estaban condenados a la muerte eterna. Llega el Evangelio a Éfeso y el apóstol le recuerda, años después le envía la carta y le dice: ustedes recuerden que estabais muertos, pero Él os dio vida. ¿Cuándo les dio vida? Cuando escucharon el mensaje del Evangelio y entendieron el amor de Dios, los apóstoles presentaron a Cristo crucificado. Cristo en un madero, siendo castigado, siendo juzgado, siendo desamparado por Dios, por causa de ellos y por causa de nosotros. Los apóstoles predicaron que Cristo había muerto por los pecados de los efesios, por los pecados míos y los suyos también, estimado amigo. Los apóstoles predicaron que el único camino al cielo no era la diosa Diana, no era la filosofía griega, no era el buen comportamiento humano, no eran las obras humanas. Lo ha dicho el apóstol. Vosotros fuisteis salvos por gracia. El gran favor de Dios, el gran regalo de Dios, en su infinito amor, fue haber enviado desde el cielo a su Hijo amado. Dicen los efesios en la antigua historia de Éfeso que la diosa Diana, la estatua, cayó del cielo. No sé de dónde lo sacaron, no tiene base histórica. Pero la Biblia sí nos cuenta en los 4 evangelios que el Dios eterno envió a su Hijo del cielo. Y nació en Belén. Y los hombres le vieron. El apóstol Juan dice, y vimos, nosotros le vimos su gloria. Él no era cualquier hombre, era el unigénito Hijo de Dios. La gracia vino del cielo, el amor se manifestó del cielo y se expresó plenamente cuando Él, por amor a usted y a mí, se entregó a la muerte. Entregó sus manos, sus pies, su cuerpo entero, su ser entero, derramó su sangre, porque cuando Él murió en la cruz, estaba muriendo por el culpable pecador, partiendo por el que está hablando en esta tarde. Esa verdad escucharon los efesios. Cuando entendieron el amor de Dios, Diana quedó a un lado. Cuando entendieron el amor de Dios, pusieron la fe en Jesucristo y sacaron los ojos del ídolo. Cuando entendieron que Dios les había amado y que les perdonaba en Cristo, les otorgaba vida eterna, salvación eterna, descubrieron, entendieron el mensaje más maravilloso que venía del cielo. Jamás habían escuchado un mensaje tan glorioso que el Dios, el verdadero Dios, creador de todos los cielos y la tierra, les había amado tanto que su propio Hijo se entregó a la muerte por ellos. Ellos creyeron. Pablo predicó en una sinagoga, seguramente en las casas, y hombres y mujeres escucharon el mensaje del amor de Dios. Sentados o parados en una mesa, no sé, pero Pablo y Silas, los apóstoles, predicaron el Evangelio y fueron creyendo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese bien el texto, dice, porque por gracia, verso 8, sois salvos. Es decir, lo fueron antes y lo seguían siendo, porque el Señor promete vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, no se pierde. El regalo de Dios es eterno. Lo que hace Dios es perfecto y para siempre. Usted puede tener la vida eterna hoy día. Usted puede tener la salvación. Puede pasar de muerte a vida. Puede tener el perdón eterno de sus pecados. ¿Haciendo qué? Uno preguntaría.
¿Qué puede hacer un muerto? Permítanme con mucho respeto. ¿Qué puede hacer alguien que está muerto? Está insensible. Graficando, ¿no es cierto? Un cuerpo en la morgue está insensible. Usted lo puede pellizcar y no reacciona. No puede levantarse, no puede hacer nada. Espiritualmente, cuando la Biblia habla de estar muerto, también significa la impotencia del hombre, por religioso que sea, la incapacidad del hombre para trabajar para ganarse el cielo. Dios no le manda a hacer obras. Dios no le manda a bautizarse. Dios no le manda a leer la Biblia de tapa a tapa. Ojalá la lea y entienda el Evangelio, pero algunos piensan que leer la Biblia de tapa a tapa y llenarse la mente de conocimiento bíblico podría salvarle. No le manda un activismo religioso, a meterse en una religión, una causa filantrópica, por el pobre, por los niños, por los desamparados, las viudas. Todo aquello es bueno, pero no es lo que Dios manda para la salvación. Nada de aquello que el hombre pueda hacer jamás podrá limpiar sus pecados delante de Dios. Con respeto lo voy a decir. Dios nos ofrece un combo en la salvación. Tantas obras por tantos pecados borrados. No, Dios no es un comerciante de la salvación. Tantas obras, tantos pecados. Tanta justicia, tanto buen comportamiento, tantos pecados te borran. No es así. Dios no comercia la salvación. El hombre está absolutamente incapacitado, condenado, porque el pecado es una ofensa a la santidad de Dios. Jamás las obras podrán compensar el insulto a la santidad de Dios. Si alguien quiere pensar en términos religiosos, si alguien quiere pensar en términos financieros, que a Dios usted puede hacerle un contrato, un acuerdo, una buena proposición, Dios no negocia la salvación. Todos están bajo condenación. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no tiene ni derecho, ni capacidad, ni fuerza para proponerle a Dios un trato. No tiene. Solo Dios puede proponer el trato. Y Dios no comercia con la salvación. Dice, hay salvación, hay perdón, hay vida. ¿A cambio de qué? La gracia. Dios lo ha hecho todo. Dios lo entrega todo. Dios para todo en Cristo. Dios lo entregó todo en el Señor. Por eso la salvación es por gracia. Es decir, es un favor, es un regalo. Usted no puede merecerlo, no puede ganarlo, no puede negociarlo. Cuando Dios otorga por gracia, es porque el hombre es absolutamente incapaz. Hay una necesidad de ser salvo. El hombre necesita ser salvo y Dios quiere salvarle. Hay una base sobre la cual le salva, no las obras, no a cambio de, sino es gracia. Esa es la base de la salvación. Dios regala la salvación en vista de la incapacidad de todo ser humano para ganarla o comprarla. Y hay un medio para ser salvo. ¿Cuál es el medio? Orar, rezar, anotarse en una iglesia. No, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es fe? ¿Saben lo que es fe? Fe es confiar. Permítanme leer mis apuntes, estimados amigos y hermanos. La fe es confiar, es la única condición, el único medio que Dios demanda del pecador para recibir la salvación. La fe es creer, es darle el crédito a Dios. La palabra creer representa todo lo que el pecador debe hacer, puede hacer. Por eso la palabra del Señor dice ahí, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y fe significa creer lo que Dios declara en su palabra. En primer lugar, en cuanto a Cristo. Cristo es el único Salvador. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro dice que Él es el único Salvador y mediador. El mismo el apóstol Pablo, escribiendo también, ha dicho que Él es el único mediador. El Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor es exclusivo, no hay otro Salvador. Nadie más murió por ustedes en la cruz de Calvario. Nadie más llevó la carga inmensa de nuestros pecados sobre Él, sobre el madero de la cruz. Nadie más le amó tanto.
un ser tan perfecto y santo y Claro. como el Señor. Por eso es el único Salvador. Y eso es lo que el hombre, la mujer, debe creer. Claro. Implica creer lo que Dios ha declarado, que Cristo murió por nuestros pecados. La fe significa creer que Él fue sepultado y que resucitó. Amigos, si Él no hubiese resucitado, no podríamos predicar el Evangelio. Otro pecador más que quedó bajo las garras de la muerte. No, Él es el inocente, el santo Cordero de Dios que resucitó, venció la muerte y se sienta a la diestra de Dios. Por eso Él puede salvar. Si Él le amó a usted aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, entregando su sangre, ahora a la diestra de Dios tiene el poder para salvar a aquel que confía en Él. Creer en Jesucristo significa depositar el bienestar eterno de tu alma en las manos del único que puede garantizarte el perdón eterno. Cuando recibimos hace años atrás ese famoso 10%, ¿se acuerdan? Muchos lo recibieron, muchos lo confiaron a un banco, a una institución confiable. Algunas viudas era el máximo tesoro que tenían. Esa platita para algunos era lo más grande que tenían. ¿A quién lo depositarían? ¿A un amigo? ¿A una amiga? ¿Debajo del colchón? No, una institución que lo cuidara. Amigo, amiga, cuando uno cree en Jesucristo, está confiándole el destino eterno de tu alma, a aquel que tiene el poder para salvarte eternamente. Aquel que promete y cumple cuando dice que en Él hay perdón eterno de tus pecados. Aquel que en el momento que tú le recibes, le aceptas, crees en Él como Salvador, te transforma en una nueva criatura, te otorga la vida. No es necesario que el cielo se abra para experimentarlo. Es creer la palabra de Dios. Y Dios responde, el que cree en mí dice, tiene vida eterna. Es una posesión ahora y por toda la eternidad. Uno puede confiar en la palabra del Señor. Un ladrón en la cruz le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le confió su destino eterno al que estaba crucificado al lado de él, a Cristo. El único que no merecía esa cruz, nosotros la merecíamos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué paradoja de la historia. El primer hombre que confía en Cristo crucificado es un malhechor, porque la salvación no es para los buenos, porque no hay buenos. La salvación es para el pecador, quien quiera que sea. Y el primer malhechor, pecador condenado, como nosotros, confía en Cristo, pone la fe, pone la confianza en Él, deposita el destino eterno de su alma en el poder del Señor, al cual le reconoce como Rey y Salvador. Y efectivamente el Señor ese día muere, primero, voluntariamente. El ladrón murió porque no puede con la muerte inexorablemente acabó con su vida. Pero el Señor se ofreció, le entregó su vida voluntariamente. Los romanos no podían matarle, Él murió antes, se entregó, porque ese era el pago de nuestra salvación. La paga del pecado es muerte. Yo debía morir, pero Cristo murió en lugar mío. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, mire qué promesa más maravillosa. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe. No obras, no méritos, no compromiso con hombres, no membresía de una iglesia, no portarse bien, nada de aquello. Es Dios, tú lo dices, yo lo creo. Creo tu amor, me rindo a tu amor. Creo que soy pecador, que estoy muerto en delitos y pecados, que he sido arrastrado todos estos años por los errores de mi propio pensamiento, heredados quizás de otros, pero creo en ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario, en la persona de tu Hijo. Eso es lo que creyeron los efesios. Y cuando escucharon al apóstol y escucharon el Evangelio, lo creyeron y de aquel día pasaron de muerte a vida. Y el apóstol les recuerda, soy salvo, dice.
desde aquel día, seguís siendo salvos y lo seréis por toda la eternidad, porque creísteis en aquel que os concedió una salvación que no tuvisteis que pagarla ni ganarla. Fue por gracia, fue el favor de Dios, el regalo de Dios, el más grande de todos, la entrega de su Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Es la seguridad eterna que estos efesios tenían. Napoleón estaba pasando revista a sus ejércitos, el ejército francés, antes de las grandes batallas que conquistaron Europa. Y estaba sobre Babieca, el caballo blanco de Napoleón, y se dispara, se le sale un tiro a un soldado en las filas, y el caballo sale despavorido. Y Napoleón queda ahí de pie, y el caballo se arranca. Y uno de los soldados rápidamente agarra otro caballo y sale galopando para ir a buscar el caballo del emperador y se lo trae delante de él, frente a toda la guarnición. Era soldado. Bien, coronel, le dice Napoleón, póngase delante de su tropa. Y el soldado lo creyó y se puso delante de la tropa. Y algunos ahí se reían y se mofaban y hablaban. ¿Y quién es este que se pone delante del escuadrón? ¿Quién eres tú?, le gritó uno por ahí. Yo ahora soy coronel, le dice. ¿Quién te lo dijo? En son de mofa salió otra voz por allí. Ese que está allí, en el caballo blanco, él me lo dijo. Él me lo dijo. Eso fue suficiente. ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por qué el que habla un pecador muerto, perdido, engañado y arrastrado? ¿Por qué varios de los de aquí, sin presumir, sino humildemente podemos decir somos salvos? Porque cuando creemos, Él lo dijo. Él lo dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Confiamos en Él y nos dio la seguridad. El mundo podrá burlarse, podrá no creerlo. Estos que se creen presumidos, ¿cómo pueden decir que son salvos? ¿Cómo pueden decir que van al cielo? Es que si entendieran lo que entendimos nosotros, que nunca lo mereceremos, jamás lo mereceremos, sino que la gracia de Dios se volcó a nuestro favor en Cristo de manera tan maravillosa que el regalo que Dios ofrece realmente es una tremenda verdad a la cual usted puede abrazarse y en ella gozarse por siempre. Si el Señor le dijo a ese malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, nosotros por la fe nos aferramos a la palabra en el Nuevo Testamento. En Él hay perdón, en Él hay salvación. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Quiere creerlo? ¿Quiere confiar? ¿Quiere aferrarse a esa verdad? ¿Quisiera usted tener el perdón? ¿Quisiera tener la vida hoy día mismo, ahora mismo, en esta mañana? El que está sentado a la diestra de Dios y nos ha dado su palabra es el que demanda y exhorta a todo hombre y mujer que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, estamos contentos de poder escuchar de la palabra de Dios, así que vamos a orar para finalizar esta reunión. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por todas las bendiciones y los cuidados que tú tienes con nosotros. Te damos gracias porque por gracia somos salvos y podemos disfrutar de esta salvación porque es de tu parte y es una salvación eterna. Te pedimos así también, nuestro Padre Celestial, para los que están sin Cristo y sin salvación, o porque todavía no han echado mano a esta salvación por gracia, por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. El mismo Señor Jesucristo dice, ¿no quieres venir a mí para que tengas vida y vida en abundancia? Oh Padre amante, te damos gracias porque
está abierta todavía este don gratuito de parte de Dios. Gracias te damos por esta salvación tan grande de la cual tú nos haces partícipe. Queremos ahora encomendarnos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.